Dejé a mi esposo en el aeropuerto pensando que era solo otro viaje de negocios. Pero justo cuando estaba a punto de irme, mi hijo de 6 años me apretó fuerte la mano y susurró: «Mamá, no vuelvas a casa». Esta mañana, escuché a papá planeando algo muy malo contra nosotros. Por favor, créeme esta vez. Le creí y nos escondimos, y lo que vi después me hizo entrar en pánico. Pero antes de continuar, asegúrate de estar suscrito al canal y escribe en los comentarios desde donde estás viendo este vídeo. Nos encanta saber hasta dónde llegan nuestras historias. Las luces fluorescentes del Aeropuerto Internacional Hartsfield-Jackson de Atlanta me lastimaban los ojos ese jueves por la noche. Estaba cansada. Ese tipo de cansancio que viene de lo profundo, ¿sabes? No es solo sueño, es un agotamiento del alma que había estado arrastrando durante meses sin entender realmente por qué. Mi esposo, Kwasi, estaba a mi lado con esa sonrisa perfecta que siempre llevaba en público. Un impecable traje gris a medida, maletín de cuero en mano, la costosa colonia que le había regalado para su último cumpleaños permaneciendo en el aire. Para cualquiera en esa terminal, éramos la definición de la excelencia negra, la pareja poderosa. Él, el ejecutivo exitoso. Yo, la esposa dedicada despidiéndolo antes de un viaje de negocios importante a Chicago. Si tan solo supieran. A mi lado, con su pequeña mano sudorosa sosteniendo la mía firmemente, estaba Kenzo, mi hijo de 6 años, mi mundo entero. Estaba demasiado quieto esa noche, más callado de lo habitual. Y fíjense, Kenzo siempre ha sido un niño observador, uno de esos niños que prefiere mirar a participar. Pero esa noche, había algo diferente en sus ojos, un miedo que no podía nombrar. «Esta reunión en Chicago es crucial, nena», dijo Kwasi, atrayéndome para un abrazo calculado. Todo en él era calculado. Yo solo que no lo sabía aún. 3 días como máximo y estoy de vuelta. Tú cuida el fuerte aquí. ¿De acuerdo? Cuida el fuerte, como si mi vida fuera solo eso, mantener todo unido mientras él construía su imperio. Pero sonreí como siempre lo hacía, porque eso era lo que se esperaba de mí. Por supuesto, estaremos bien, respondí, sintiendo a Kenzo apretar mi mano aún más fuerte. Kwasi se agachó frente a nuestro hijo. Puso ambas manos sobre los hombros de Kenzo. De esa manera que siempre hacía cuando quería parecer el padre perfecto. Y tú, hombrecito, cuida a mamá por mí. ¿Entendido? Kenzo no respondió. Solo asintió, con los ojos fijos en la cara de su padre. Esa mirada, era como si estuviera memorizando cada detalle, cada rasgo, como si estuviera viendo a Kwasi por última vez. Debí haberlo notado. Debí haber sentido que algo andaba mal en ese mismo momento, pero nunca notamos las señales cuando vienen de las personas que amamos, ¿verdad? Creemos conocer a la persona, que después de 8 años de matrimonio, nada puede sorprendernos. Qué ingenua fui. Kwasi besó la frente de Kenzo, luego la mía. Los amo a ambos. Nos vemos pronto. Y luego se dio la vuelta, agarró su equipaje de mano y caminó hacia el control de seguridad de la TSA. Kenzo y yo nos quedamos allí congelados en medio de esa multitud de despedidas y reencuentros viéndolo desaparecer. Cuando finalmente no pude ver a Kwasi más, respiré hondo. Vamos, bebé. Vamos a casa. Mi voz salió cansada. Solo quería volver a nuestra casa en Buckhead, quitarme estos tacones incómodos que usaba para aparentar y tal vez ver algo en la televisión hasta que el sueño me venciera. Empezamos a caminar por el largo pasillo del aeropuerto, nuestros pasos haciendo eco en el piso pulido. Kenzo estaba aún más callado ahora y podía sentir la tensión en su pequeño cuerpo a través de la mano que sostenía la mía. ¿Todo bien, cariño? Estás muy callado hoy. No respondió de inmediato. Seguimos caminando pasando las tiendas cerradas, los monitores de vuelo, la gente corriendo con maletas rodantes. Fue solo cuando nos acercamos a la salida, cuando las puertas automáticas de vidrio ya estaban a la vista, que se detuvo. Se detuvo tan abruptamente que casi me tropiezo. Kenzo, ¿qué pasa? Fue entonces cuando me miró. Y Dios, nunca olvidaré esa mirada. Era terror puro. El tipo de miedo que un niño de 6 años ni siquiera debería saber que existe. Mamá, susurró, con la voz temblorosa, no podemos volver a casa. Mi corazón dio un vuelco extraño en mi pecho. Me agaché frente a él sosteniendo sus pequeños brazos. ¿Qué quieres decir, bebé? Por supuesto que vamos a casa. Es tarde. Necesitas dormir. Su voz salió más fuerte, desesperada. Algunas personas giraron la cabeza para mirarnos. Tragó saliva y continuó ahora en un susurro urgente. Mamá, por favor, no podemos volver. Créeme esta vez, por favor. Esta vez. Esas 2 palabras dolieron porque era verdad. Semanas atrás, Kenzo me había dicho que vio un coche extraño estacionado frente a nuestra casa, el mismo coche 3 noches seguidas. Le dije que era una coincidencia. Días después,
Juró que escuchó a papá hablando en voz baja en su oficina sobre resolver el problema de una vez por todas. Le dije que eran cosas de negocios, que no debía escuchar conversaciones de adultos. No le creí. Y ahora me suplicaba con lágrimas empezando a formarse en esos profundos ojos marrón. Esta vez te creo, Kenzo. Explícame qué está pasando. Mi voz salió más firme de lo que me sentía por dentro. Él miró a su alrededor como si temiera que alguien pudiera escucharlo, luego tiró de mi brazo haciéndome inclinar aún más cerca de él y susurró en mi oído. Esta mañana, muy temprano, me desperté antes que todos. Fui a buscar agua y escuché a papá en su oficina. Estaba al teléfono. Mamá dijo que esta noche, cuando estuviéramos durmiendo, algo malo iba a pasar, que él necesitaba estar lejos cuando sucediera, que nosotros ya no íbamos a estar en su camino. Mi sangre se... Kenzo, ¿estás seguro? ¿Estás seguro de lo que escuchaste? Asintió desesperadamente. Dijo que había gente que se iba a encargar de eso. Dijo que finalmente iba a ser libre. Mamá. Su voz no era la voz de papá. Era diferente. Aterrador. Mi primer instinto fue negarlo, decir que era su imaginación, que había entendido mal, que casi nunca, pero entonces recordé cosas, pequeñas cosas que había ignorado. Casi aumentando su póliza de seguro de vida hace 3 meses diciendo que era solo una precaución para la riqueza generacional. Casi insistiendo en que pusiera todo, la casa en Buckhead, el coche, incluso nuestra cuenta de ahorros conjunta, solo a su nombre. Ayuda con los impuestos, nena. Casi enojándose cuando mencioné que quería volver a trabajar. No es necesario, Ira. Yo manejo todo. Las llamadas extrañas que contestaba encerrado en su oficina, los viajes cada vez más frecuentes y esa conversación que escuché accidentalmente hace 2 semanas cuando pensé que estaba dormido. Murmuraba al teléfono, sí, conozco el riesgo, pero no hay otra manera. Tiene que parecer accidental. En ese momento, me convencí de que era sobre el trabajo, sobre alguna inversión arriesgada. Pero ¿y si no? Miré a Kenzo, a esa cara aterrorizada, las lágrimas rodando, las manos temblorosas, y tomé la decisión más importante de mi vida. Está bien, hijo, te creo. El alivio que inundó su rostro fue instantáneo pero efímero. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Buena pregunta. Mi cerebro corría a toda velocidad. Si Kenzo tenía razón, y cada célula de mi cuerpo comenzaba a gritar que sí, volver a casa era una sentencia de muerte. ¿Pero a dónde ir? ¿A casa de quién? Todos nuestros amigos eran amigos también de él, parte del mismo círculo social. Mi familia vivía en Carolina del Norte. ¿Y si me equivocaba? Si todo era un terrible malentendido, pero ¿y si no? Vamos al coche, decidí, pero no vamos a entrar a la casa. Vamos a vigilar desde lejos solo para estar seguros. De acuerdo. Kenzo asintió. Tomé su mano de nuevo y caminamos hacia el estacionamiento. Mi corazón latía tan fuerte que podía escuchar la sangre pulsando en mis oídos. Cada paso se sentía como si pesara 1 tonelada. El aire fresco de la noche me golpeó cuando salimos. El estacionamiento estaba tenuemente iluminado con solo unos pocos autos dispersos. El nuestro estaba en una esquina, un SUV plateado que casi había insistido en comprar el año pasado. Un coche seguro para mi familia, había dicho. Seguro. Qué broma tan amarga. Subimos. Le abroché el cinturón a Kenzo, luego a mí misma. Mis manos temblaban tanto que me tomó 3 intentos encender el motor. ¿Mamá? La voz de Kenzo era pequeña en el asiento trasero. Sí, bebé. Gracias por creerme. Miré por el espejo retrovisor. Estaba acurrucado en el asiento abrazando la mochila de dinosaurio que llevaba a todas partes. Siempre te voy a creer, hijo. Siempre. Y en ese momento, me di cuenta de que debía haber dicho eso antes. Debía haberlo escuchado desde el principio. Conduje en silencio. No fui directo a nuestra entrada. En su lugar, tomé una ruta trasera por el vecindario, encontrando un lugar en una calle paralela que ofrecía una vista de nuestra casa a través de los árboles sin ser vistos fácilmente. Estacioné en un lugar oscuro entre 2 grandes robles. Desde allí, podíamos ver nuestro... Todo parecía normal. Las luces de la calle iluminaban la acera, nuestro césped cuidado, el porche donde Kwasi y yo tomábamos café los domingos, la ventana de la habitación de Kenzo con las cortinas de superhéroes que él había elegido. Hogar, o al menos eso pensaba que era. Apagué el motor y las luces. Oscuridad total, silencio total excepto por nuestra respiración. Y ahora esperamos, susurré. Kenzo no dijo nada. Solo siguió mirando por la ventana con los ojos fijos en la casa. Y así esperamos, sin saber que en menos de 1 hora, todo lo que creía saber sobre mi vida se iba a derrumbar.
El reloj del tablero marcaba las 10:17 de la noche cuando comencé a cuestionar si no estaba siendo completamente ridícula. Ahí estaba yo, escondida en una calle oscura con mi hijo de 6 años espiando mi propia casa como si estuviéramos en una mala película. ¿Qué clase de madre hace esto? ¿Qué clase de esposa sospecha de su propio marido? ¿De qué exactamente? Ni siquiera podía formar el pensamiento completo en mi cabeza. Era demasiado absurdo. Nunca me levantó la mano, nunca le gritó a Kenzo. Era un padre presente, un proveedor. ¿Pero era un esposo amoroso? La pregunta surgió de la nada y me tomó por sorpresa. ¿Cuándo fue la última vez que me miró con afecto genuino? ¿Cuándo preguntó cómo estuvo mi día y realmente quiso escuchar la respuesta? ¿Cuándo me tocó sin que fuera mecánico, automático? ¿Cuándo fue la última vez que me sentí amada y no solo mantenida? Mamá, mira. La voz de Kenzo me sacó de mis pensamientos. Mi corazón se aceleró. ¿Qué? ¿Qué viste? Ese coche. Seguí la dirección de su dedo. Un vehículo estaba girando hacia nuestra calle, pero no era cualquier coche. Era una furgoneta oscura, sin calcomanías, sin placa delantera visible. Las ventanas estaban tintadas, tan oscuras que era imposible ver quién estaba adentro. La furgoneta redujo la velocidad al pasar las casas, demasiado lento para ser alguien simplemente de paso. Era como si estuviera cazando. Mi respiración se detuvo en mi garganta cuando la furgoneta se detuvo exactamente frente a nuestra. No puede ser, susurré. No puede. Pero lo era. Las dos puertas delanteras se abrieron. 2 hombres salieron. Incluso desde la distancia, incluso con la poca iluminación, se podía ver que no eran técnicos o repartidores ni nada normal. Llevaban ropa oscura, capuchas puestas, y la forma en que se movían era sigilosa, calculada. Se quedaron un momento frente a la puerta de nuestra entrada, mirando alrededor. Mirar, llamar al 911, hacer algo, pero estaba paralizada, mirando como si fuera una pesadilla de la que no podía despertar. Uno de ellos, el más alto, metió la mano en su bolsillo. Esperaba que sacara una palanca, alguna herramienta para forzar la entrada. Eso sería un robo. Podía lidiar con un robo. Podía llamar a la policía, presentar un informe, seguir adelante. Pero lo que sacó de su bolsillo hizo que mi mundo colapsara. Una llave. Tenía una llave de nuestra casa. Mamá, la voz de Kenzo temblaba. ¿Cómo tienen una llave? No pude responder. Estaba demasiado ocupada tratando de no vomitar. El hombre abrió la puerta principal como si fuera el dueño del lugar. Sin forzar, sin romper, simplemente la abrió. Solo 3 personas tenían llave de nuestra casa. Yo, Kwasi, y la llave de repuesto que estaba en su oficina en casa dentro del cajón del escritorio que siempre estaba cerrado. Los 2 hombres entraron a mi hogar, a la casa donde dormí ayer, donde preparé sémola y huevos para Kenzo esta mañana, donde me sentía segura. No encendieron las luces. Podía ver los haces de linterna bailando detrás de las cortinas. Estaban buscando algo. O peor, estaban preparando algo. No sé cuánto tiempo me quedé allí congelada, mirando. Pudieron haber sido 5 minutos o 50. El tiempo había perdido significado. Todo lo que existía era esa visión. 2 extraños dentro de mi casa con llaves que solo mi esposo podría haberles dado. Entonces lo olí. Al principio, pensé que lo estaba imaginando, pero se hizo más fuerte. Un olor químico, acre, gasolina. Mamá, ¿qué es ese olor? Preguntó. Y fue entonces cuando vi el humo. Empezó pequeño, solo un hilo delgado saliendo de la ventana de la sala, luego otro de la ventana de la cocina. Y entonces vi el resplandor. Ese siniestro resplandor naranja que solo puede significar una cosa. No. Salí del coche sin... No. No. Mamá, no. No puedes ir allá. La mano de Kenzo me tiró hacia atrás. Tenía razón. Lo sabía, pero era mi casa, mis cosas. Las fotos de cuando nació Kenzo, mi vestido de novia guardado en el armario, los dibujos que Kenzo hizo y que pegué en el refrigerador, la colcha que mi abuela cosió antes de morir, todo quemando. Las llamas crecieron rápido, aterradoramente rápido. En cuestión de minutos, la sala estaba totalmente envuelta. El fuego lamía las paredes, rompía las ventanas, subía al segundo piso donde estaba la habitación de Kenzo. Fue entonces cuando empezaron las sirenas. Alguien debió haber visto el humo y llamado a los bomberos. La furgoneta oscura aceleró, con las luces apagadas, desapareciendo por la esquina segundos antes de que apareciera el primer camión de bomberos. Yo temblaba tanto que apenas podía mantenerme en pie. Kenzo me abrazaba por detrás, con su carita enterrada en mi espalda. Kenzo tenía razón, murmuré. Tenías razón, bebé. Tenías razón. Si hubiéramos ido a casa,
Si no le hubiera creído, estaríamos allí dentro ahora mismo, durmiendo, inconscientes. ¿Y esos hombres hubieran? No pude completar el pensamiento. Mis piernas cedieron y caí de rodillas allí mismo en medio de la calle oscura, viendo mi vida convertirse en cenizas. Mi teléfono vibró en mi bolsillo. Con manos temblorosas, lo tomé. Era un mensaje de texto de: Hola, nena. Recién aterricé. Espero que tú y Kenzo estén durmiendo bien. Los amo, chicos. Nos vemos pronto. Leí 2, 3 veces. Cada palabra era un cuchillo. Cada emoji de corazón era veneno. Él lo sabía. Por supuesto que lo sabía. Estaba en otro estado construyendo su coartada perfecta mientras contrataba gente para matarnos, para quemarnos vivos mientras dormíamos. Y luego regresaría como el esposo devastado, el padre en duelo. Lloraría en el funeral, recibiría condolencias y se quedaría con todo. El seguro de vida, el terreno, las cuentas bancarias. Eso es lo que Kenzo le escuchó decir por teléfono. Finalmente voy a ser libre. Libre de mí. Libre de su hijo. Las náuseas llegaron con fuerza. Me di la vuelta y vomité allí mismo en la acera. Todo lo que tenía en el estómago salió junto con cualquier ilusión que aún tuviera sobre mi matrimonio. Cuando finalmente pude parar, me limpié la boca con la manga y miré a Kenzo. Estaba sentado en la acera, abrazando sus rodillas, mirando la casa arder. Las lágrimas rodaban por su rostro, pero ya no sollozaba. Solo miraba. Un niño de 6 años no debería tener esa expresión, esa terrible comprensión prematura de que las personas que deberían amarte pueden querer hacerte daño. Me senté a su lado y lo abracé fuerte. Lo siento, susurré en su cabello. Siento no haberte creído antes. Siento todo esto. Se aferró a mí como si yo fuera la única cosa sólida en un mundo que se había puesto patas arriba. Y tal vez... ¿Qué vamos a hacer ahora? Esa era la pregunta del millón, ¿no? ¿Qué haces cuando descubres que el hombre que prometió amarte y protegerte en realidad te quiere muerta? No podíamos ir a casa. Un hogar ya ni siquiera No podíamos ir a la policía. Quasi tenía una coartada inquebrantable, y era solo yo y la palabra de un niño de 6 años contra la suya. No podíamos ir con amigos o familiares. Todos pensarían que estaba loca, en shock por el incendio, inventando cosas. Y Quasi estaba libre, volando de regreso en ese mismo momento, probablemente practicando la mirada de shock y tristeza que iba a usar cuando descubriera la... Necesitábamos ayuda de alguien que Quasi no conociera, alguien que pudiera entender. Alguien que supiera cómo lidiar ¿con qué? ¿Intento de asesinato? ¿Conspiración? Fue entonces cuando recordé. Mi papá, el abuelo Langston, antes de morir hace 2 años, me había dado una... Fue en un día difícil, justo después de su diagnóstico de cáncer. Me llamó a su habitación de hospital, tomó mi mano y dijo: Ira, no confío en ese esposo tuyo. Nunca lo he hecho. Si algún día necesitas ayuda real, busca a esta persona. La tarjeta tenía un nombre, Zunera Akefer, abogada, y un número de teléfono. En ese momento, me ofendí. ¿Cómo podía mi papá no confiar en Quasi? Quasi, que era tan atento con él, que lo visitaba en el hospital, que pagaba a los mejores médicos. Pero ahora entendía. Mi padre vio algo que yo me negaba a ver, y me dejó una salida. Tomé mi teléfono de nuevo. La batería estaba al 23%. Necesitaba tomar una decisión rápida. Kenzo, ¿recuerdas esa tarjeta que me dio el abuelo? ¿La que guardé en mi billetera? Asintió. Voy a llamar a la persona en ella. Ella nos va a... Al menos eso esperaba. Con dedos temblorosos, marqué el número. 3 timbres, 4. Iba a ir al buzón de voz cuando una voz femenina, ronca pero firme. Hola. Habla la abogada. Abogada. Señorita Akefer, mi nombre es Ira Vance. No me conoce, pero mi padre era Langston Vance. Él me dio su número. Yo, necesito ayuda. Hubo una pausa. Ira, Langston me habló de ti. ¿Dónde está? Mi casa acaba de quemarse. Estoy en la calle con mi hijo. Y mi esposo trató de matar. Larga. Cuando habló de nuevo, su voz era diferente, más urgente. ¿Estás segura en este momento? ¿Puedes con... Entonces anota esta dirección. La oficina de la abogada Zunera estaba en un viejo edificio de ladrillo en el distrito de Sweet Auburn, el tipo de lugar por el que pasa sin notar. No tenía un letrero llamativo, solo una pequeña placa descolorida, Z. Akefer, asesoría legal. Cuando estacioné enfrente. La calle estaba desierta,
solo unas pocas farolas funcionando. Kenzo se había quedado dormido en el asiento trasero durante el viaje, agotado de llorar. Tuve que cargarlo. Antes de tocar el timbre, la puerta se abrió. Una mujer estaba allí. Debía tener unos 60 años, mechones grises recogidos en un moño, gafas de lectura colgando de una cadena. Llevaba una blusa simple y jeans como si la hubieran despertado, pero sus ojos estaban alerta, analizando cada detalle de mí. ¿Irá? Sí, entra rápido. Obedecí. Cerró la puerta detrás de nosotros con 3 cerrojos diferentes. La oficina olía a libros viejos y café fuerte. Había pilas de archivos por todas partes, gabinetes viejos, una mesa llena de papeles. Pon al niño en el sofá de allá, instruyó. Hay una manta en la silla. Acosté a Kenzo con cuidado. Lo cubrí. Siguió durmiendo, su rostro aún manchado de lágrimas. ¿Café? Ofreció. Iba a rechazarlo, pero ella ya estaba sirviendo 2 tazas. Me entregó una y señaló la silla frente a su escritorio. Siéntate y cuéntame todo desde el principio. No omitas nada. Y se lo conté. Le conté sobre el viaje de Kwasi, sobre el susurro de Kenzo en el aeropuerto, sobre la decisión de escondernos y vigilar la casa, los hombres con las llaves, el incendio, el mensaje de texto de Kwasi fingiendo preocuparse mientras sabía que deberíamos estar muertos. La abogada Zunera no me interrumpió ni una vez. Solo escuchó, con los dedos entrelazados bajo la barbilla, los ojos fijos en mí. Cuando terminé, se quedó en silencio por un largo momento. Tu padre me pidió que cuidara de ti si algo como esto sucedía, dijo finalmente. Langston era un hombre muy inteligente. Notó cosas sobre tu esposo que tú no querías ver. Eso dolió, pero era cierto. Él sabía que Kwasi era capaz de esto. Sospechaba que Kwasi no era quien pretendía ser, que se casó contigo por acceso, que era peligroso. Tomó un sorbo de café. Langston me dejó algunas cosas, documentos, información sobre ti y sobre Kwasi. Pensé que nunca necesitaría usarlos, pero... Se levantó y fue a un gabinete cerrado con llave. Sacó una carpeta gruesa y regresó, colocándola sobre la mesa entre nosotras. Tu padre contrató a un investigador privado hace 3 años, discretamente, para investigar los negocios de Kwasi. Mi corazón se encogió. ¿Y qué encontraron? ¿Deudas? Muchas deudas de juego mayormente. Tu esposo tiene un problema serio, Ira. Le debe a prestamistas, casinos clandestinos, gente muy peligrosa. Abrió la carpeta, mostrando estados de cuenta, fotos, informes. Sus negocios han estado en bancarrota durante 2 años. Ha estado usando el dinero de la herencia que te dejó tu madre para tapar los agujeros, pero eso ya casi se acabó. Sentí como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago. La herencia de mi madre, $150,000 que me dejó, que puse en una cuenta conjunta porque estábamos casados. Lo que es mío es tuyo, nena. Se lo gastó todo, hasta el último centavo. Ella pasó una página. Y ahora los prestamistas están cobrando con intereses. Kwasi debe casi $500,000. Gente así no negocia, Ira. O paga o... No necesitaba terminar la frase. Pero no tengo ese dinero. No lo tenemos. Entonces, ¿por qué el seguro de vida? Preguntó simplemente. Tienes una póliza de seguro de vida por valor de $2,500,000, ¿no? Tu padre insistió en ello cuando te casaste, ¿recuerdas? Dijo que era importante para protegerte a ti y a cualquier futuro nieto. Recordé a Kwasi pensando que era excesivo en ese momento, pero aceptando. Nunca lo cuestioné. Nunca pensé, ¿y si muero en un accidente? Continué el razonamiento, sintiendo la bilis subir por mi garganta. Kwasi recibiría los $2,500,000. 0, pagaría las deudas y sería libre. Exactamente. La abogada Zunera cerró la carpeta. Y un incendio es el tipo perfecto de accidente. Difícil de probar incendio provocado si se hace bien. Difícil de rastrear, y él tiene la coartada perfecta. Estaba en otro estado cuando sucedió. Pero no morí, y tampoco Kenzo, y él no lo sabe todavía. La forma en que dijo eso hizo que algo hiciera clic en mi cabeza. ¿Estás sugiriendo que le dejemos pensar que el plan funcionó por ahora? Ella se inclinó hacia adelante. Ira, si apareces ahora, será su palabra contra la tuya. Tienes pruebas, testigos, algo más que la historia de un niño de 6 años que pudo haber entendido mal una conversación. No tenía nada. Solo la certeza en mi corazón y el miedo en los ojos de mi hijo. ¿Pero qué hay de los hombres que quemaron la casa? ¿No investigará la policía? Lo harán. Y sin pistas, podrían concluir que fue un accidente. Cableado defectuoso, fuga de gas, cualquier cosa. Esos hombres son profesionales, Ira. No dejan huellas. Suspiró.
Kwasi planeó esto muy bien. La única falla en su plan fue que Kenzo escuchó y que yo le creí. Miré a mi hijo durmiendo en el sofá, tan pequeño, tan inocente, y sin embargo nos había salvado la vida. Entonces, ¿qué hacemos? No puedo simplemente desaparecer. Mi identificación, mis tarjetas, todo se quemó en la casa. No tengo dinero. No tengo a dónde ir. Me tienes a mí, dijo la abogada Zunera, y tienes algo que Kwasi no sabe que tienes. ¿Qué? Ella sonrió. Una sonrisa fría que me hizo ver por qué mi padre confiaba en ella. La verdad. Y tiempo para probarla. Kwasi regresará mañana. Fingirá estar devastado. Hará un espectáculo para la policía y los vecinos. Buscará los cuerpos. Y cuando no los encuentre, sabrá que algo salió mal. Sí. Pero para entonces, ya estaremos 10 pasos adelante. No entendí completamente lo que quería decir, pero estaba demasiado agotada para cuestionar, demasiado agotada para pensar. Apenas podía mantener los ojos abiertos. Tú y el niño se quedarán aquí esta noche, decidió. Hay una pequeña habitación en la parte de atrás. No es el Riz, pero tiene una cama. Mañana, planearemos los siguientes pasos. Abogada Zunera, ¿por qué hace esto? ¿Por qué ayuda tanto? Se quedó callada por un momento, mirando un punto más allá de mí, perdida en algún recuerdo. Langston salvó mi vida una vez. Hace mucho tiempo, cuando mi propio esposo trató de matarme. Volvió su mirada hacia mí. Sé exactamente lo que estás sintiendo ahora mismo, ira. El shock, la traición, el miedo. Y le prometí a tu padre que si me necesitabas, estaría aquí. Es una deuda que tengo el placer de pagar. Me tragué las lágrimas que amenazaban con caer. Gracias. No me agradezcas todavía. El juego acaba de comenzar. Dormí tal vez 3 horas, pero parecieron 3 minutos. Me desperté con Kenzo sacudiéndome, asustado, preguntando dónde estábamos. Me tomó unos segundos recordar, y cuando lo hice, la realidad se estrelló contra mí como un balde de agua helada. Mi esposo trató de matarme. No importaba cuántas veces repitiera eso en mi cabeza, todavía parecía irreal, surrealista, como una pesadilla de la que iba a despertar en cualquier momento. Pero no lo era, y las noticias de la mañana lo probaron. La abogada Zunera llamó a la puerta de la pequeña habitación a las 7 de la mañana. Enciende la televisión. Canal 2. Ahí estaba. Noticias de última hora: incendio masivo destruye casa de lujo en Buckhead. Destino de la familia desconocido. Mostraron la casa, o lo que quedaba de ella. Solo paredes ennegrecidas y escombros humeantes, bomberos aún trabajando, tamizando entre los restos. Y luego lo mostraron a él, Kwasi, saliendo de un Uber en medio del caos, con una expresión que reconocí, la que usaba cuando ensayaba discursos importantes en el espejo: preocupación calculada, horror medido. Mi esposa, mi hijo, por el amor de Dios, alguien dígame que no estaban allí dentro. Gritaba a la cámara, a los oficiales de policía, a cualquiera que quisiera escuchar. La reportera explicó que estaba viajando por negocios, acababa de aterrizar y vino directo a la estación. Un esposo desesperado buscando a su familia desaparecida, narró con esa voz seria de presentadora de noticias. Sentí a Kenzo encogerse a mi lado. Está mintiendo, susurró mi hijo. Está fingiendo que le importa. Y lo estaba. Podías verlo si mirabas de cerca, la forma en que verificaba los ángulos de la cámara antes de colapsar en lágrimas. Como sus ojos estaban secos, incluso con las manos cubriendo su rostro. ¿Cómo?, le preguntó al jefe de bomberos. ¿Encontraron los cuerpos ya? Con una urgencia que no era la de alguien aferrándose a la esperanza, sino la de alguien que necesita confirmación. Quería asegurarse de que estuviéramos muertos. La abogada Zunera apagó la televisión. Buscará los cuerpos todo el día. Cuando no los encuentre, empezará a sospechar. Tenemos tal vez 24 horas antes de que se dé cuenta de que escapaste, y entonces entrará en pánico. Y la gente en pánico comete errores. Se sentó en el borde de la cama. Ira, necesito que me digas. ¿Conoces la combinación de la caja fuerte que Kwasi tiene en su oficina? Pensé por un momento. La sé. Es su fecha de nacimiento. Demasiado obvio, pero funciona. ¿Guarda documentos importantes allí? Creo que sí. Nunca presté mucha atención. Necesitamos esos documentos, especialmente si es lo suficientemente estúpido como para haber guardado algo que lo vincule a los hombres que Pero ¿cómo? La casa está llena de policías en este momento. Lo estará por unas horas. Pero por la noche, cuando vaya a un hotel, porque no querrá dormir en un cascarón quemado, podemos entrar. La miré como si estuviera loca. ¿Quieres que entre a robar a mi propia? Técnicamente, no es allanamiento si vives allí. Sonrió de esa manera fría otra vez.
Y además, vamos a necesitar pruebas, evidencia, algo sólido que pruebe que Kwasi planeó. Voy con ustedes, dijo Kenzo de repente. De ninguna manera. Te quedas aquí, bebé. Mamá, sé dónde papá esconde las cosas. Su voz era pequeña, pero decidida. Hay lugares que tú no conoces. Lo sé porque observo. Siempre observo. Y él observaba. Mi hijo tranquilo, que todos pensaban que era tímido, era en realidad increíblemente observador. Notaba cosas que yo pasaba por alto. Tiene razón. La abogada Zunera asintió. Los niños ven lo que los adultos ignoran. Si hay algo escondido, él sabrá dónde buscar. No me gustaba la idea. No quería exponer a Kenzo al peligro otra vez. Pero también sabía que necesitábamos evidencia, y el tiempo se agotaba. El día pasó lentamente. Nos quedamos encerrados en la oficina viendo las noticias, viendo a Kwasi realizar su teatro. Dio entrevistas a 3 canales diferentes, siempre con la misma historia. Un empresario devastado buscando a su familia, la esperanza de un padre, la angustia de no saber, mentiras, todo mentiras. A través de cámaras de seguridad en el vecindario a las que Zunera tenía acceso por un contacto, vimos a Kwasi ser llevado a la comisaría para dar una declaración. Lo vimos regresar y pararse frente a la casa destruida durante horas, hablando con vecinos, con la policía, con cualquiera que apareciera. Y luego, finalmente, cuando el sol comenzó a ponerse, lo vimos subir a un auto e... Ahora, dijo la abogada Zunera. Me dio ropa oscura, guantes, una pequeña linterna. Hizo lo mismo con Kenzo. Parecíamos ladrones a punto de cometer un robo, y en cierto modo, eso es exactamente lo que era. Condujimos en silencio hasta el borde del vecindario, pero no entramos por el frente. Zunera conocía un pasaje en la parte trasera donde el muro era más bajo y no había cámaras. Beneficios de haber defendido al desarrollador en su divorcio, explicó. Escalamos el muro. Bueno, ella y yo subimos. Levantamos a Kenzo. Del otro lado, estaba oscuro. El olor a humo aún era fuerte. 20 minutos, susurró Zunera. Entren. Consigan lo que necesitan. Salgan. Me quedaré aquí vigilando. Tomé la mano de Kenzo y caminamos hacia la casa, o lo que quedaba de ella. La puerta trasera, la de la cocina, estaba parcialmente quemada pero aún podía abrirse. Entramos. Dios, la destrucción era total. Paredes ennegrecidas, techo parcialmente colapsado, el olor a ceniza y productos químicos. Todo lo que era mi vida estaba destruido. Pero no teníamos tiempo para llorar. La oficina, le susurré a Kenzo. ¿Dónde es? Me guió, pasando por la sala destruida, subiendo los precarios escalones de la escalera. La oficina de Kwasi estaba en el segundo piso y milagrosamente no se había quemado tanto como el resto. La puerta estaba atascada pero logré forzarla. La caja fuerte estaba allí incrustada en la pared detrás de una pintura que se había quemado. Ingresé la fecha de nacimiento de Kwasi. VIP, luz verde, abierta. Adentro había documentos, mucho dinero en efectivo, probablemente para pagos ilegales, y un viejo teléfono desechable. Toma todo. La voz de Kenzo sonó desde el otro lado de la habitación. Mamá, mira. Señalaba debajo de una tabla suelta del piso, un escondite que nunca hubiera sabido que existía. Levanté la tabla. Adentro había otro teléfono, un cuaderno negro y un sobre. Agarré todo apresuradamente, metiéndolo en la mochila que había. Vámonos. Rápido. Estábamos casi en la puerta cuando escuchamos voces abajo. ¿Estás seguro de que no hay nadie? Sí. La policía ya liberó el sitio. Solo estamos verificando 2 veces. Mi sangre se congeló. Miré a Kenzo. Estaba pálido. No podíamos bajar. Quienquiera que fuera estaba bloqueando nuestra única salida. Agarré a Kenzo y nos apretujamos dentro del armario de la oficina. Mi corazón latía tan fuerte que estaba segura de que nos oía. A través de la rendija en la puerta del armario, pude ver los haces de luz subiendo las escaleras. 2 hombres, no policías. Reconocí las voces. Eran los mismos hombres que habían iniciado el incendio. El jefe dijo que verificáramos si el trabajo estaba terminado, dijo uno de ellos. Voz profunda, acento sureño. Parece que aún no encontraron cuerpos. Imposible. El fuego fue lo suficientemente caliente como para que no quedara nada. Tal vez ya los llevaron a... Mejor asegurarse. Revisa las habitaciones. Escuché pasos separándose. Uno yendo hacia el dormitorio principal, otro viniendo en nuestra dirección. La puerta de la oficina se abrió. Kenzo apretó mi mano tan fuerte que dolió. Me mordí el labio para no hacer ruido. El hombre entró, la linterna barriendo la habitación. Se detuvo en la caja fuerte abierta. Oye, Marcus.
Ven a ver. El otro tipo. ¿Qué pasó? La caja fuerte está abierta. No estaba así cuando nos fuimos. ¿Estás seguro? Absolutamente. Ni siquiera tocamos la caja fuerte, solo la iluminamos y nos fuimos. Silencio tenso. Alguien estuvo aquí, concluyó el llamado Marcus. Recientemente, el polvo alrededor está alterado. ¿Crees que fueron los policías? Los policías no roban dinero en efectivo y mira, hay huellas pequeñas. Apuntó la linterna al suelo. Demasiado pequeñas para ser un adulto. Mi estómago cayó. Un niño, dijo el primer hombre lentamente. ¿Tú crees? Creo que tenemos un problema. Marcus sacó un teléfono de su bolsillo. Voy a llamar al jefe. ¿Necesitas? No podía permitirlo. Si llamaba a Kwasi, si le decía que alguien había estado allí, que posiblemente estábamos vivos. Pero, ¿qué podía hacer? Estaba encerrada en un armario con mi hijo de 6 años, desarmada, atrapada. Fue entonces cuando escuché el grito. Vino de afuera. Un grito femenino, fuerte, lleno de terror. ¿Qué demonios fue eso? Marcus salió disparado escaleras abajo. El otro hombre lo siguió. No perdí tiempo. Levanté a Kenzo y corrí. Bajé las escaleras tan rápido que casi tropiezo. La puerta trasera estaba abierta. Debieron haber entrado por ahí. Corrimos hacia el muro. Tsunera estaba allí. ¿Fuiste tú quien gritó? Pregunté mientras la ayudaba a saltar el muro. Necesitaba sacarlos de allí. ¿Funcionó? Sí. Le mostré la mochila. Tengo todo. Corrimos hacia su coche estacionado a 2 cuadras de distancia. Solo cuando estuvimos dentro, puertas cerradas, motor en marcha y alejándonos, pude respirar. Esos hombres vieron que alguien tocó la caja fuerte, dije. Se lo dirán a Kwasi. Excelente. La miré como si estuviera loca. ¿Qué quieres decir con excelente? Ahora sabrá que estás viva. Sabrá que tienes la evidencia. Entrará en pánico. Sonrió mientras conducía. Y la gente en pánico hace cosas estúpidas. No sé si estaba de acuerdo con su lógica, pero estaba demasiado agotada para discutir. De vuelta en la oficina, vaciamos la mochila sobre el escritorio. Documentos, teléfonos, dinero, el cuaderno negro. Tsunera tomó el cuaderno primero, lo abrió, comenzó a leer, y cuanto más leía, más amplia se volvía su sonrisa. Bingo, murmuró. ¿Qué es? ¿Tu esposo es meticuloso o simplemente tonto? Probablemente ambos. Giró el cuaderno. Mira esto. Fechas, montos, nombres. Documentó cada centavo que pidió prestado, de quién y cuándo tenía que pagar. Incluso tenía notas sobre conversaciones con los prestamistas. Escaneé las páginas. Todo estaba allí. Cada deuda, cada amenaza que recibió. Y luego en las últimas páginas, solución final. Seguro de vida de ira, 2.5. Accidente tiene que parecer natural. Contacto, Marcus. Servicio, $50,000. Mitad por adelantado. Fecha, noviembre de 2021. Eso era hoy, o mejor dicho, fue. Anotó todo, susurré incrédula. ¿Por qué alguien haría? Seguro, explicó Tsunera. Si algo salía mal, podría usar esto como palanca contra los tipos que contrató. Probar que estaban involucrados también. Tomó uno de los teléfonos. Y apuesto a que en estos desechables hay aún más evidencia. Mensajes, llamadas. Tomó toda la noche examinar todo. Los teléfonos estaban protegidos con contraseña, pero Tsunera tenía un contacto técnico que logró desbloquear. Y allí estaba todo. Mensajes entre Kwasi y Marcus. Necesito que sea un día que esté viajando. Coartada sólida. Tiene que parecer accidental. El fuego es bueno. Difícil de rastrear. ¿Y el niño? Había preguntado Marcus. No puedo dejar a nadie atrás tampoco. Kwasi había escrito fríamente sobre matar a nuestro hijo como si fuera un detalle menor, un inconveniente a resolver. Sentí odio creciendo dentro de mí, un odio frío y agudo. Ya no era la mujer que se había casado creyendo haber encontrado el amor. Era una madre protegiendo a su hijo. Y las madres son peligrosas cuando sus hijos son amenazados. ¿Es esto suficiente para arrestarlo? Pregunté. Suficiente para arrestar, condenar y tirar la llave, confirmó Tsunera. Pero necesitamos hacerlo bien. Si entregamos esto a la policía equivocada, Kwasi tiene suficiente dinero y conexiones para hacerlo desaparecer, o peor, para hacerte desaparecer a ti. Entonces, ¿qué hacemos? Pensó por un momento. Conozco a un detective honesto. Detective Ictober. Homicidios. Incorruptible.
Si le presentamos el caso con todas estas pruebas, Kwasi no tiene a dónde. ¿Cuándo? Mañana por la mañana. Pero antes de eso, miró su teléfono. Tu esposo ya ha intentado llamarte 7 veces en la última hora y envió 15 mensajes de texto. Tomé mi teléfono. Estaba en silencio, pero la pantalla se iluminaba con notificación tras notificación. Ira, por el amor de Dios, ¿dónde estás? Nena, estoy desesperado. Por favor, contesta. La policía dijo que no encontraron tu cuerpo. ¿Dónde estás? ¿Estás herida, Ira? Contéstame. Y el más reciente enviado hace 5 minutos. Sé que estás viva. Y sé que tomaste las cosas de la caja fuerte. Necesitamos hablar. Urgente. La máscara había caído. Él lo sabe. Perfecto. Contéstale. ¿Qué? ¿Estás loca? Contéstale. Dile que quieres encontrarte con él en un lugar público mañana por la... ¿Por qué? Zunera sonrió. Esa sonrisa que aprendí a temer y admirar al mismo. Porque vamos a darle la oportunidad de ahorcarse a sí mismo. Escribí la respuesta con dedos temblorosos. Parque Olímpico Centennial, cerca de la fuente. Mañana, 10 de la mañana. Ven, solo. La respuesta de Kwasi llegó en segundos. Estaré allí, Ira. Necesitamos hablar. Las cosas no son como piensas. Las cosas no son como piensas. Como si yo fuera la loca de la historia. Como si no hubiera visto a 2 hombres incendiando mi casa con mis propias llaves. Perfecto, dijo Zunera. Mañana por la mañana, te encuentras con él. Pero no estarás sola. Ella explicó el plan. Era arriesgado, tal vez una locura, pero podría funcionar. El detective Ictober aceptó ayudar cuando ella llamó y explicó la situación. Pondría oficiales de paisano en el parque, escuchas telefónicas, cámaras. Todo lo que necesitábamos era hacer que Kwasi confesara. Nunca va a confesar sabiendo que podría ser grabado, argumenté. No necesita confesar con palabras, respondió ella. Solo necesita actuar. Y los hombres desesperados siempre actúan. Esa noche no pude dormir. Seguía imaginando el encuentro, qué diría, cómo miraría a los ojos al hombre que trató de matarme y fingir normalidad. Kenzo dormía a mi lado, finalmente en paz después de días de terror. Al menos uno de nosotros podía descansar. A las 9:30 de la mañana siguiente, estábamos posicionados. Yo sentada en un banco en el Parque Centennial, usando una chaqueta con un micrófono incorporado. Kenzo a salvo en la oficina con Zunera, viendo todo a través de una transmisión que la policía configuró. El detective Ictober y su equipo dispersos por el parque, disfrazados de turistas, vendedores de perros calientes, gente paseando perros. Y entonces vi a Kwasi. Apareció puntualmente a las 10 de la mañana. Llevaba ropa arrugada, probablemente la misma de ayer, profundas ojeras bajo los ojos, barba sin afeitar. Por primera vez desde que lo conocí, parecía humano, vulnerable. Pero yo sabía la verdad. Me vio y prácticamente corrió hacia mí. Ira, gracias a Dios estás bien. Trató de abrazar. Retrocedí. No me... La máscara se deslizó por un segundo. Vi rabia en sus ojos antes de que volviera a expresar preocupación. Nena, sé que estás asustada, pero tienes que escuchar. ¿Escucharte? ¿Escucharte decir que, Kwasi? Que todo fue un error. ¿Que los hombres que quemaron nuestra casa con nuestras llaves eran solo ladrones? Parpadeó calculando. Tú viste. Lo vi todo. Estaba allí. Kenzo y yo vimos todo. Se puso pálido. Miró a su alrededor nerviosa. Aquí no. Vamos a un lugar privado. No voy a ningún lado contigo. Mantuve mi voz firme aunque mi corazón estaba acelerado. Habla aquí. Ahora. ¿Por qué trataste de matarme? Yo no. No fue así. Se pasó una mano por el cabello. Ira, ¿no entiendes? Estoy en problemas. Debo mucho dinero a gente muy peligrosa. ¿Te amenazaron? ¿Amenazaron a Kenzo? ¿Así que decidiste matarnos en su lugar? ¿Qué lógica es esa? No. Iba a sacarlos del país con el dinero del seguro. Podríamos empezar de nuevo en otro lugar lejos de esos tipos. Era una mentira tan descarada que casi me río. ¿Estás hablando del seguro que solo paga si muero? Se congeló. Se dio cuenta del error. Ira. Cambió de táctica. Su voz se volvió amenazante. Tomaste cosas de mi caja fuerte. Necesito que las devuelvas. Ahora. ¿El cuaderno negro? ¿La evidencia de que planeaste todo? No entiendes lo que estás haciendo. Si le das eso a la policía, yo caigo. Y si yo caigo, los tipos a los que les debo vendrán por ti. De cualquier manera, no estás a salvo.
Pero al menos no serás tú tratando de matarme. La rabia finalmente explotó. Siempre fuiste tan ingenua. ¿Crees que me casé contigo por qué? ¿Por amor? Eras una niña mimada con el dinero de papá. Fue solo por eso. Dolió. Incluso sabiendo que era verdad, dolió escucharlo. ¿Y Kenzo, nuestro hijo, también solo por interés? El mocoso. Escupió las palabras. Siempre fue raro. Demasiado callado. Observando todo. Niño fenómeno. Y ahí estaba el verdadero odio. No era solo por dinero. Realmente nos despreciaba. Fue entonces cuando escuché la voz del detective Ictober en mi oído. Tenemos suficiente. Entren, equipo. De repente, los turistas se levantaron. Los vendedores abandonaron sus carritos. Todos convergieron sobre Kwasi con placas en mano. Kwasi Vance está bajo arresto. Su rostro pasó por 5 emociones en 3 segundos. Shock. Confusión. Rabia. Miedo. Y finalmente, aceptación. Había perdido. Pero antes de que pudieran esposarlo, hizo algo que nadie esperaba. Corrió. Corrió por el parque, derribando gente, saltando bancos. La policía fue tras él, pero tenía ventaja y corría en mi dirección. No tuve tiempo de reaccionar. Me agarró, sacó algo de su cintura, un cuchillo, y lo presionó contra mi cuello. Nadie se mueva. Gritó. Su voz era irreconocible. O la mato. Juro que la mato. El detective Ictober se detuvo a 3 metros de distancia, con las manos en alto. Cálmate, Kwasi, no tienes que hacer esto. Claro que sí. Ella arruinó todo, todo. La hoja presionó más fuerte. Sentí un hilo de sangre correr hacia abajo. Mi cerebro entró en modo pánico, pero luego recordé a Kenzo. Mi hijo viendo todo. No podía dejar que me viera morir. Kwasi, dije, tratando de mantener mi voz calmada. No vas a hacer esto. No me digas lo que voy o no voy a hacer. No lo vas a hacer porque eres un cobarde. Siempre lo has sido. Giré la cabeza ligeramente, mirándolo a los ojos. Los cobardes no matan mirando a alguien a los ojos. Contratan a otras personas. E incluso en eso, fallaron. El cuchillo tembló en su mano. Y en ese segundo de vacilación, algo sucedió. Un disparo. No para matar. Para incapacitar. Un francotirador que ni siquiera había visto golpeó la mano de Kwasi. El cuchillo cayó. Gritó de dolor. Y en segundos estaba en el suelo esposado rodeado de oficiales. Caí de rodillas temblando. El detective Ictober me ayudó a levantarme. Está bien. Se acabó. Pero no se sentía terminado. Nada se sentía real. Vi a Kwasi siendo arrastrado a la patrulla. Estaba gritando, pateando, amenazando. Esto no termina aquí, Ira. Vas a pagar. Vas a pagar. Vacío. Todas sus amenazas estaban vacías ahora. El juicio de Kwasi fue rápido. Con toda la evidencia, el cuaderno, los teléfonos, las grabaciones de nuestra reunión, el testimonio de los hombres que contrató y que llegaron a un acuerdo. No hubo defensa. Trataron de alegar locura temporal, trataron de decir que fue coaccionado por los prestamistas, intentaron todo. No funcionó. Kwasi fue sentenciado a 25 años en una prisión federal. Intento de asesinato. Incendio provocado. Fraude de seguros. La lista era larga. No fui a la sentencia. No quería ver su cara nunca más. Pero Zunera fue. Me envió un mensaje de texto cuando se dictó el veredicto. Se hizo justicia. Justicia. Las palabras parecían extrañas. Porque no parecía justo que 8 años de mi vida hubieran sido una mentira. No parecía justo que mi hijo tuviera que crecer sabiendo que su propio padre quería matarlo. Pero al menos estábamos vivos y libres. En los meses siguientes, tuve que reconstruir todo. Literalmente todo. Documentos, identidad, cuenta bancaria, hogar. Obtuve acceso al dinero del seguro de la casa. Irónico, ya que Kwasi la había quemado para obtener un pago de seguro diferente. No era una fortuna, pero fue suficiente para empezar de nuevo. Zunera me ayudó con todo el papeleo. Más que eso, se convirtió en una amiga. Tal vez la primera amiga verdadera que tuve. Tu padre sabía que iba a necesitarte algún día, le dije una tarde, bebiéndote en el nuevo apartamento que alquilé en Decatur. ¿Cómo sabías sobre Kwasi? La intuición de un padre. Ella sonrió. O tal vez vio cosas que tú, estando enamorada, no querías ver. Pequeñas señales. La forma en que Kwasi miraba el dinero de tu familia. Cómo preguntaba sobre herencias. Cuán irritado se ponía cuando hablabas de trabajo. Tenía razón. Las señales siempre estuvieron ahí. Fui yo quien eligió ignorarlas.
Kenzo fue a terapia. Al principio, no quería hablar de lo que pasó, pero con el tiempo, lentamente, comenzó a abrirse. El terapeuta dijo que era resiliente. Los niños son más fuertes de lo que imaginamos, pero aun siendo fuerte, tenía pesadillas. Despertaba gritando, diciendo que había fuego, que no podía salir, que su papá venía. En esas noches, me quedaba con él, lo abrazaba, tarareaba las canciones de gospel que le cantaba cuando era un bebé, y lentamente volvía a dormirse. Mamá, me preguntó una noche unos meses después del juicio, ¿todavía amas a papá? La pregunta me tomó por sorpresa. ¿Por qué preguntas eso? Porque fue malo, muy malo. Pero sigue siendo mi papá, y no sé si está mal extrañarlo a veces. Mi corazón se rompió. Lo atraje para un abrazo fuerte. No está mal, bebé. Él es tu papá. Y la parte del que conociste, la parte que jugaba contigo, que te llevaba al parque, esa parte se sentía real, o al menos creías que lo era, y no hay problema en extrañar eso. Pero trató de hacernos daño. Lo intentó, y eso fue horrible e imperdonable. Pero tus sentimientos son tuyos. Puedes extrañar al papá que pensabas que tenías y aún estar enojado por lo que hizo. Ambas cosas pueden existir juntas. Se quedó callado por un momento, luego susurró. Te salvé, ¿verdad, mamá? Nos salvaste. Me salvaste a mí, y te salvaste a ti mismo. Eres mi héroe, Kenzo. Sonrió. Una sonrisa pequeña, pero genuina. Y en ese momento, supe que íbamos a estar bien. No inmediatamente, no mágicamente, pero eventualmente. Empecé a trabajar de nuevo. Algo que casi nunca permitió. Conseguí un trabajo en una organización sin fines de lucro en Atlanta que ayudaba a mujeres víctimas de violencia doméstica. Parecía apropiado. Entendía por lo que estaban pasando. El miedo, la vergüenza, la sensación de que de alguna manera era su culpa. Y podía decir, desde mi corazón, no es tu culpa. Nunca lo fue. La abogada Zunera me ofreció una asociación en su firma un año después. Tienes talento para esto y pasión. Sería un desperdicio no usarlo. Acepté. Volví a la escuela, hice un programa de derecho acelerado, aprobé el examen de la barra de Georgia. No fue fácil. Volver a los libros a los 34 años es un desafío, pero aprobé. Me convertí en abogada, especializada en derecho familiar y casos de violencia doméstica. Usé el dolor para ayudar a otras personas, y de alguna manera, eso ayudó a sanar mi propio dolor. 3 años después del incendio, nos mudamos a una casa real. Pequeña, simple, pero nuestra. Kenzo eligió su propia habitación, pintó las paredes de azul, pero nada de superhéroes esta vez. Mamá, ya crecí. La llenó con pósters de astronautas y científicos negros. Cuando crezca, voy a ser ingeniero, anunció, o arquitecto. Aún no he decidido. Me reí. Puedes ser ambos. En serio, puedes hacer eso. Puedes hacer lo que quieras, hijo. Y lo creía porque habíamos sobrevivido a lo imposible. ¿Qué era un poco de ambición comparado con eso? De vez en cuando, pensaba en Kwasi. Mayormente cuando firmé los papeles del divorcio, que él impugnó por supuesto, pero perdió. O cuando veía noticias sobre él en prisión. Aparentemente, no se estaba adaptando bien. Sentía lástima, no rabia a veces, pero mayormente nada. Se había vuelto irrelevante, una nota al pie en mi historia, no el capítulo principal. La vida continuó. Kenzo creció. Yo crecí con él. Aprendí a confiar de nuevo, no ciegamente, nunca ciegamente otra vez, pero con sabiduría. Aprendí que las banderas rojas existen por una razón. Que escuchar tu intuición no es paranoia. Y aprendí que a veces las personas que más amamos son las que más daño pueden hacernos. Pero también aprendí que podemos sobrevivir a eso e incluso... Hoy se cumplen 5 años desde esa noche en el aeropuerto. 5 años desde que Kenzo susurró, no vuelvas a casa, y cambió nuestras vidas para siempre. Estoy sentada en el porche de nuestra casa tomando café. Kenzo, ahora de 11 años, está en la sala haciendo la tarea. Es sábado, pero le gusta adelantar su trabajo. Mamá. Grita. ¿Puedo ir a casa de Malik después del almuerzo? Puedes, pero vuelve antes de las 6. Está bien. Sonrío a mi café. Tiene amigos ahora, buenos amigos. Dejó de ser ese niño asustado y callado. Todavía es observador, siempre lo será. Pero también se ríe, juega, vive como todo niño debería vivir. Mi teléfono suena. Es Zunera, o mejor dicho, tía Z. Dejamos las formalidades hace mucho tiempo. Buenos días. ¿Levantada temprano hoy? Tengo noticias, dice. Puedo escuchar la sonrisa en su voz. ¿Recuerdas ese caso que tomamos el mes pasado, la señora Johnson? Lo recuerdo. 40 años,
esposo abusivo, 3 hijos, sin dinero para irse. Lo logramos. Orden de protección concedida. Ella y los niños ya están en el refugio, seguros. Cierro los ojos, sintiendo ese calor en mi pecho. Eso es bueno. Eso es realmente bueno. Es por eso que hacemos esto, ¿verdad? Por estos momentos. Sí. Colgamos y me quedo allí pensando en cuántas mujeres hemos logrado ayudar a lo largo de estos años. ¿Cuántos niños salvamos? No de una manera tan dramática como Kenzo y yo fuimos salvados. Pero salvados de todos modos de relaciones tóxicas, de abuso, de situaciones sin salida. Transformamos nuestra tragedia en Mamá. Kenzo aparece en la puerta mosquitera. ¿Puedo preguntarte? Siempre. Se sienta en la silla a mi lado. Es más grande ahora, creciendo demasiado rápido para mi gusto. Pronto será más alto que... ¿Eres fe? La pregunta me toma por sorpresa. Lo soy. ¿Por qué pregunta? Se encoge de hombros. Solo quería saber. Por todo lo que pasó. Pensé que tal vez te quedarías triste para siempre. Tomo su mano. Ya no es tan pequeño. Estuve triste por un tiempo. Sí. Y todavía me pongo triste a veces cuando recuerdo. Pero también soy feliz porque te tengo a ti. Tengo un trabajo que amo. Tengo amigos reales. Tengo una vida que elegí, no que alguien eligió por mí. ¿Y papá, lo perdonaste? Esa es más difícil. No sé si lo perdoné. Perdonar no significa olvidar o decir que todo está bien. Tal vez es más como dejar ir, no cargar más con ese peso, y en ese sentido, sí, creo que lo logré. Asiente procesando. Creo que yo también. No pienso mucho en él. Solo a veces cuando recuerdo cómo era antes, pero luego recuerdo que eso no era real y se vuelve más fácil. Tanta sabiduría para un niño de 11 años, pero Kenzo nunca fue un niño ordinario. Creció demasiado rápido, vio demasiadas cosas, pero sobrevivió. Y más que eso, floreció. Te amo mucho. ¿Sabes eso? Digo abrazándolo. Lo sé. Yo también te amo, mamá. Me devuelve el abrazo, luego se apaga. ¿Puedo volver a la tarea? Solo me queda matemáticas. Adelante. Vuelve adentro y yo me quedo allí en el porche, viendo el amanecer en el cielo de Georgia. Pienso en lo extraña que es la vida. Hace 5 años, estaba perdiendo todo, o pensando que lo hacía. La casa, el matrimonio, la seguridad. Pero en realidad, estaba ganando algo más importante. Libertad. Libertad para ser yo misma. Para tomar mis propias decisiones. Para construir una vida basada en la verdad, no en mentiras bonitas. Y sí, duele. A veces todavía duele. Hay noches que despierto sudando, soñando con fuego. Hay días que veo a un hombre de lejos que se parece a Kwasi, y mi corazón se acelera. El trauma no desaparece completamente. Aprendemos a vivir con él. Pero también aprendemos que somos más fuertes de lo que imaginamos, que podemos sobrevivir a lo inimaginable, que podemos reconstruir desde las cenizas, literalmente en Mi teléfono vibra de nuevo. Un mensaje del grupo de apoyo que coordino para sobreviviente. Gracias por la reunión de ayer. Por primera vez, sentí que no estoy. Respondo, nunca lo estuviste y nunca lo estarás. Estamos en esto juntas. Es por estos mensajes que hago lo que hago. Porque sé lo que es sentirse sola, atrapada, sin salida. Y sé lo que es encontrar una mano extendida cuando más la necesitas. Como mi padre me dio cuando me dejó la tarjeta de Zunera. Como Zunera me dio cuando me acogió. Como Kenzo me dio cuando tuvo el coraje de hablar, incluso siendo tan... No nos salvamos solos. Nos necesitamos unos a otros. Y ahora yo devuelvo el favor. Extiendo mi mano a otras mujeres que están donde yo estuve, y las levanto. El sol ha salido por completo ahora. Un nuevo día. Una nueva oportunidad. Me levanto, entro a la casa. Kenzo está en la mesa, concentrado en los números. No se da cuenta cuando me acerco y beso la parte superior de su cara. Mamá, protesta, pero está sonriendo. Estoy tratando de concentrarme aquí. Lo siento, ya no te molesto más. Voy a la cocina a empezar el almuerzo, algo simple. Espagueti con salsa de carne, el favorito de Kenzo. Mientras revuelvo la salsa, lo escucho tarareando. Un niño que presenció un intento de asesinato, que perdió su hogar, que vio a su padre arrestado, está tarareando mientras hace su tarea de matemáticas. Si eso no es resiliencia, no sé qué es. Y me da esperanza. Esperanza de que no importa lo que la vida nos lance, podemos sobrevivir. Podemos superar. Incluso podemos ser felices de nuevo. No de la misma manera. No como éramos antes. Pero de una nueva manera. Más fuertes.
Más sabio. El temporizador del horno suena. Lo apago. Empiezo a servir los platos. Kenzo, la comida está lista. Viene corriendo como siempre lo hace cuando es comida. Se sienta a la mesa con esa amplia sonrisa. ¿Qué hay de postre, helado? Si te comes toda tu comida primero, puedo hacer eso hasta dormida. Nos reímos. Comemos. Hablamos sobre la semana, sobre planes para el fin de semana, sobre el proyecto de ciencias que está haciendo en la escuela. Cosas normales. Vida normal. Y es hermoso después de todo. Es hermoso tener esa normalidad de nuevo. Después del almuerzo, Kenzo va a casa de su amigo. Lavo los platos, ordeno la casa, respondo algunos correos de trabajo, rutina. Maravillosa, mundana, rutina. Por la tarde, cuando Kenzo regresa, vemos una película juntos. Alguna animación tonta que me hace reír. Se queja de que es cosa de niños, pero se ríe. Y cuando cae la noche, cuando lo arropo, a pesar de que se queja de que es demasiado grande para eso, me da un abrazo fuerte. Mamá. Gracias. ¿Por qué, bebé? Por creerme ese día en el aeropuerto. Si no me hubieras creído. Pero te creí. Creo. Sonríe, se acomoda el... Buenas noches, mamá. Buenas noches, mi héroe. Apago la luz, cierro la puerta, y por primera vez en 5 años, no siento miedo del mañana. Porque no importa lo que venga, sé que lo enfrentaremos juntos y sobreviviremos, como siempre sobrevivimos. ¿Te gustó la historia? ¿Y desde qué ciudad nos estás escuchando?